Esta noche en Desde las Cámaras. Estamos en el último mes del periodo ordinario de sesiones. ¿Cuáles son los temas prioritarios que legislar? Una entrevista con el senador Cruz Pérez Cuéllar. Además, el análisis sobre las ventajas del outsourcing con Alicia Salgado y la conversación con Martín Matrecitos, diputado de Sonora y presidente de la Comisión de Transparencia. Comenzamos. Vamos ahora a los debates en la Cámara de Diputados y en senadores. El Senado de la República creó el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Este premio se entregará en sesión solemne en septiembre de cada año, en conmemoración del aniversario luctuoso de la literata chiapaneca. Con 112 votos a favor, el Pleno de la Cámara Alta aprobó esta propuesta del presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez. La obra y la trayectoria personal y profesional de Rosario Castellanos son un referente obligatorio para entender su papel en el desarrollo de nuestro país. Fue una auténtica pionera que abrió espacios a la participación femenina en el arte, en la cultura, en la política y en el servicio. En la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó, con el consenso de 456 votos a favor, el dictamen que reforma los artículos 109 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales para garantizar el acceso de los adultos mayores a la justicia. Tiene como objetivo primordial generar mejores condiciones dentro de un proceso penal cuando concurra en él una persona de la tercera edad. Cabe mencionar que las personas adultas mayores se enfrentan al abandono y al maltrato, así como a graves problemas para poder acceder plenamente a sus derechos humanos. Este gobierno y esta legislatura reivindican su papel social con políticas públicas en su favor. Las instituciones públicas deben prepararse para tomar medidas encaminadas a garantizar que las personas adultas mayores tengan acceso a los diversos servicios gubernamentales en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Este dictamen pasa al Senado de la República para su discusión. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con el análisis económico y financiero, siempre oportuno, de Alicia Salgado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te encuentras? Hoy vamos a platicar del outsourcing o la subcontratación. Después de meses y meses y meses de negociación que parecía nunca llegar y que iba a derivar en una imposición legislativa del grupo mayoritario, finalmente privó la razón. Y privó desde el año pasado. Sinceramente, esto te demuestra que aunque tardan tiempo en ponerse de acuerdo, en total fueron 6 meses y 3 semanas concretas desde el momento en que convocaron a la negociación, llegan a un acuerdo. Se espera que el próximo 5 de este mes de abril, cuando reinicie el periodo legislativo, después de esta semana, se discuta en la Comisión de Trabajo, también en la Comisión de Seguridad Social, en la Cámara de Diputados, la iniciativa de outsourcing que había salido del Senado de la República, pero que regresará a él modificada. Y cómo, con el acuerdo alcanzado la semana antepasada por los integrantes del sector obrero, la Secretaría del Trabajo, los representantes del sector empresarial y también la Secretaría de Economía. Todos juntos trabaron un acuerdo en el que se va a permitir la subcontratación siempre y cuando se respeten los derechos de todos los trabajadores en términos de seguridad social, de retención impositiva también y por el otro de aumentos salariales. Pero en función de cómo le vaya a las empresas, habrá una limitante para el pago de utilidades que decían que era un factor por el cual habían derivado hacia el outsourcing. Hoy se está estableciendo como límite 3 meses como máximo el pago posible de dividendos en las empresas realizado una vez al año, si es que la empresa tiene utilidades. Y habrá un cambio de mecánica. Este cálculo se realizará no antes del pago, o sea, se realizará antes del pago de impuestos y no después del pago de impuestos, de tal manera que se considere pues un gasto a realizar, un reparto común. 3 meses es el límite. ¿Cómo la ves tú, Víctor? Yo pongo este tema bajo la lupa. Habemos ley. Les presento la entrevista que le hice al diputado Martín Matrecitos, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de Sonora.
El bello estado de Sonora resuelve desde su Congreso local varias medidas sobre salud, protección del patrimonio sonorense, ecología, economía, entre otros rubros. Destacan varias leyes como la amortización de la Ley de Archivos, que consiste en promover el cuidado, transparencia y disponibilidad de la información pública. De este y otros temas legislativos platicaremos con el diputado Martín Matrecitos, presidente de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Sonora. Desde que iniciamos nosotros la 62 legislatura aquí en el estado de Sonora, se presentaron una serie de iniciativas que tienen reformas y adiciones a las leyes locales, temas de salud, temas de protección del patrimonio sonorense, la economía, entre otros rubros, sobre todo pues también apoyar las reformas estructurales que se aprobaron en el Congreso de la Unión, que requieren la aprobación de los congresos locales, en la cual nosotros aprobamos esas iniciativas estructurales, ¿no? En concordancia con el Congreso de la Unión para hacer la aprobación, ¿no? Y en otros casos, pues armonizar las leyes, como por ejemplo la ley de archivos. La ley de archivos requiere armonizar con, en definitiva, es anular la ley que estaba vigente y crear una nueva, que es la ley de archivos, donde pues ya viene más estructurada la cuestión de la transparencia y la rendición de cuentas, en donde ya pues se establecen sanciones para los servidores públicos que no cumplan con ese precepto de proporcionar o de sustraer o destruir información que manejen los entes públicos y privados, instituciones, organismos descentralizados, siempre y cuando pues sea de interés público esa información, ¿no? Yo creo que es una de las iniciativas principales que se aprobaron en concordancia con el Ejecutivo, que también pues participó en esta armonización, y un grupo interdisciplinario que nos apoyó durante un año trabajando en ese proyecto y que nosotros recibimos en el Congreso y que pues lo socializamos para que llegara a buen fruto, ¿no? A que fructificara. Y pues ya ahorita pues contamos con a decir de las autoridades nacionales, pues estamos nosotros, pues contribuimos como referente a otras leyes en otros estados con nuestra iniciativa, con nuestra ley aprobada, ¿no? Todo lo que tenga fondos públicos, sí, fideicomiso, todo eso, ¿no? Que tienen que rendir cuentas, ¿no? Más bien que se vea el ejercicio como una parte proactiva, como un deber ser del funcionario, de que no porque el reglamento lo diga esté obligado, sino que porque ya como una cultura que se vaya formando de que uno aunque no lo ley no lo diga, uno debe de abrirse al gobierno abierto de la transparencia y la rendición de cuentas. Y también se presentó esa ley que tiene que ver con el fomento y protección y uso de la bicicleta, fomento al uso de la bicicleta y protección del ciclista. Y es una ley completa porque no existe en el estado de Sonora y se está haciendo ese planteamiento para garantizar pues este medio de transporte, pues que pues en todos los casos pues es contribuye también a lo que es la prevención en problemas de salud por el ejercicio y parte también del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y se hacen una serie de obligaciones, principalmente para el ciudadano, ¿no? El que transiten vehículos, de respetar al ciclista, ¿no? Entre otras muchas vialidades que se tendrán que construir. Estamos ahorita socializando esa iniciativa y es una ley nueva, así como otras leyes que hemos impulsado, como la ley de participación ciudadana, porque nosotros hemos tenido esa intención de que el ciudadano
pues tenga más oportunidad de poder presentar iniciativas, porque si bien es cierto, con la ley vigente en el estado de Sonora puede presentar una iniciativa ciudadana, este requiere de alrededor de 21,000 ciudadanos, firma de 21,000 ciudadanos para que pueda transitar. Actualmente la ley establece que solamente los diputados, el Ejecutivo y el Poder Judicial pueden transitar con iniciativas, y las ciudadanas pues requieren ese elevado número de firmas. Obviamente pues hace casi imposible que pueda transitar una iniciativa ciudadana. Entonces nosotros estamos proponiendo que baje el 1%. Actualmente la ley prevé que el 1% del, del padrón electoral es el que tiene ¿cómo se dice? Que reunir de firmas, ¿no? Con la aprobación de esas leyes, los sonorenses podrán acceder a la información sobre el uso de recursos públicos que reciba cualquier entidad pública o privada. Y esto engloba cualquier autoridad, entidad y organismos de los 3 poderes del Estado, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Existe la obligación de garantizar y guardar con las herramientas tecnológicas necesarias toda la documentación que sea consultada en cualquier momento. Todo ello aboga en la transparencia en el uso del dinero de los mexicanos en aquella entidad. Esta noche hablaremos de cómo se ve el panorama legislativo en este último mes de sesiones. Ya con nosotros aquí en el estudio, Claudibet García. ¿Cómo estás? Víctor, qué gusto. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos entrando prácticamente a la recta final del periodo ordinario de sesiones. Este mes de abril es el último mes del periodo ordinario y posteriormente las actividades parlamentarias entran, como sabemos, a receso para dar paso a la comisión permanente. Vamos a revisar cuáles son los pendientes que quedan en la agenda legislativa y que podrían desahogarse en este mes que inicia. Como sabemos, se encuentran pendientes temas tan relevantes como la reforma al outsourcing. Las reformas a la Ley Federal del Trabajo, como ya sabemos, buscan realizar cambios en la subcontratación en materia fiscal, laboral y de seguridad social. La discusión en la Cámara de Diputados de esta iniciativa se ha pospuesto desde el año pasado. Recordemos que el pasado 12 de noviembre del 2020, el Ejecutivo Federal envió esta iniciativa al Congreso de la Unión, que busca cambios a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal, a la Ley del ISR y a la del IVA. También se tiene pendiente la discusión sobre la regulación del cannabis. Nos encontramos en la 4ª prórroga otorgada por la Suprema Corte de Justicia para legislar al respecto. Y esta prórroga precisamente vence a finales del mes de abril. Recientemente en San Lázaro, tras una jornada de 14 horas de discusión, se aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para la Regulación del Cannabis y ahora se encuentra en el Senado de la República. En el tintero también está la reforma a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras en efectivo. Como sabemos, este tema ya fue aprobado en la Cámara Alta desde el pasado diciembre y en San Lázaro se llevó a cabo un parlamento abierto al respecto a principios de febrero. Finalmente, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, dio a conocer que la bancada de Morena ya se alista para presentar una iniciativa para respaldar el planteamiento del presidente de la República con la finalidad de que los adultos mayores de 65 años puedan recibir la pensión que otorga el Estado. Se prevé también que se logre sacar antes del 30 de abril. Ahora, ¿cómo estarán los calendarios legislativos tras el regreso del periodo vacacional de Semana Santa? El regreso al Congreso de la Unión por parte de nuestros diputados y senadores será el próximo 6 de abril, mientras que los diputados planean sesionar en San Lázaro 3 veces por semana para lograr al menos 12 sesiones de trabajo efectivo durante lo que queda del periodo ordinario de sesiones. En la Cámara de Senadores se llevarán a cabo un total de 9 sesiones efectivas. Víctor, aquí estaremos dando seguimiento a los logros del último mes de trabajo del periodo ordinario de sesiones. Y definitivamente una agenda abultada, ojalá y la puedan sacar completita. Ya veremos, Víctor. Sí, ya veremos. Gracias. Muchas gracias, Claudia Ivette. Regresando del corte, entrevistaremos al senador Cruz Pérez Cuellar de Morena. Él nos dará el detalle
de los pendientes que tendrán que desahogarse en las próximas sesiones legislativas de cara a las elecciones del 6 de junio. En el tema del outsourcing, creo que el criterio para mantenerlo o no en la agenda debe ser no el criterio electoral, debe ser el criterio de si la economía mexicana está lista para enfrentar este reto. En Ciudad Juárez fue su infancia, atletismo y básquetbol con honores. Hijo de honestos comerciantes, la dignidad y el trabajo sus valores. Cruz Pérez Cuellar, de Chihuahua muy bragado, defensor de periodistas, nos representa en el Senado. Aplaudámosle muy fuerte, porque hoy es nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros en Desde las Cámaras. Ya está aquí el senador Cruz Pérez Cuellar de Morena para darnos detalles de los pendientes que tendrán que desahogarse en las próximas sesiones legislativas de cara a las elecciones del 6 de junio. Cruz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Víctor, es un gusto saludarte como siempre, muy agradecido con la oportunidad que nos da siempre de platicar y bueno, preparándonos porque viene un mes de abril muy intenso en la Cámara de Senadores y obviamente también en diputados. Tenemos muchos pendientes que resolver. Está el tema de la cannabis, que ya se había aprobado en el Senado de la República, pero que hubo varios cambios en Cámara de Diputados, el tema del outsourcing y muchos otros temas. Quizá también el tema de la reforma eléctrica, que está siendo muy cuestionada en los juzgados, pues ha habido ya varias suspensiones que puede que nos obliguen a replantearnos, a revisarlo. Entonces va a ser un mes, el último mes del periodo de sesiones, bastante movido, por decirlo así. Ahora, ¿cuáles son los temas más importantes? Porque me mencionaste unos, pero hay otros que de verdad pueden tener o están impregnados de este proceso electoral. O sea, las elecciones definitivamente van a impregnar el debate legislativo. Bueno, lo van a impregnar, yo pienso que más por el lado de la oposición. Hay grandes temas, por ejemplo, el tema, se me ocurre en este momento, de las redes sociales, el planteamiento de la iniciativa del senador Monreal, que desde mi punto de vista debe ser un tema que se debe debatir en el Congreso de la Unión de nuestro país, en términos de libertad de expresión y todo esto, pero que este es un tema que, por ejemplo, debe pasarse a después del 6 de junio. Si lo metemos ahorita, vamos a contaminarlo con la elección federal y las elecciones locales en el país. Yo creo que más bien debemos de analizar en este periodo de sesiones, y no solamente en el periodo, sino pudiera haber algún periodo extraordinario de aquí al 6 de junio, de concentrarnos en los temas que son de una gran relevancia para el país, que en el caso, por ejemplo, de la cannabis, ya hay una, digamos, presión de la Corte y de alguna parte de la sociedad, el tema del outsourcing que se está platicando con el sector empresarial, y yo diría, es una opinión personal, desde luego que yo aquí no hablo a nombre del grupo parlamentario, que todos aquellos temas que puedan generar una polémica por cuestiones de índole electoral deben ser pasados a después de la elección. Temas que debemos debatir, pero que pueden de alguna manera tener algún impacto real, esos yo creo que hay que dejarlos de lado. Hay una agenda, Cruz, que me parece importante fortalecer, que es la agenda de los puntos que la sociedad mexicana necesita, independientemente de la electoral. Pero muchos partidos políticos van a tocar el tema electoral, van a meter los temas electorales y va a ser una intensa discusión. Ahora, ¿cómo impulsarlos? Porque eso para mí parece que es la clave perfecta. ¿Cómo impulsar ese tipo de iniciativas y algunas leyes que ya están en discusión, pero que se frenan por motivos políticos y de las mismas organizaciones, los partidos, que están diciendo, pues vamos a frenarlos hasta que podamos darle más vida y ellos puedan salir muchísimo más en medios, por ejemplo, durante los periodos electorales? No, bueno, creo que ahí hay una responsabilidad, Víctor, muy importante de las y los legisladores, de que independientemente de las cuestiones de orden electoral que se van a ver, es decir, es imposible que en la discusión legislativa
no vaya a haber un interés por parte, sobre todo, y lo digo con mucho respeto, pero sobre todo de la oposición, de sacar raja, sobre todo que ahora están muy abajo en las preferencias. Entonces, pues van a buscar la manera de subir un poquillo. Entonces, va a ser imposible que no los abordemos. Yo insisto mucho en que nuestra responsabilidad es que en aquellos temas que son de interés nacional, los saquemos independientemente de lo que pueda decir la oposición para tratar de sacar raja política, raja electoral. Pero que sí, vuelvo a poner el ejemplo de las redes, temas que no les demos armas tampoco, para que un tema que a lo mejor no es fundamental sacarlo en este momento, bueno, puede esperar y lo podamos discutir después de las elecciones y entonces abrir un debate mucho más rico y que no esté inmerso pues en el tema del atractivo que puede tener para la oposición usar esos temas para ganar adeptos. Por ejemplo, los temas que me parecen importantes, el tema del outsourcing, el tema de la reforma eléctrica, en fin, todos estos que son puntos sustanciales e incluso que son torales en la política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería el tratamiento que le van a dar? ¿Los van a mantener dentro de la agenda? Yo creo que se deben de mantener, pero, por ejemplo, en el tema del outsourcing, creo que el criterio para mantenerlo o no en la agenda debe ser no el criterio electoral, debe ser el criterio de si la economía mexicana está lista para enfrentar este reto, un tema que se tiene que ordenar, en donde ha habido un gran abuso por parte de algunos, no de todos, pero en donde también, hay que decirlo, yo al menos eso pienso, tenemos que cuidar la reactivación económica del país. No es el momento de ponerle trabas a la reactivación. Entonces habría que ser muy cuidadosos. Y ahí yo creo que no tiene que haber ningún criterio electoral. Simplemente, a ver, vamos viendo con la iniciativa privada, con las organizaciones de los trabajadores, cuál es la mejor fórmula para reactivar la economía. En el tema de la industria eléctrica, seguir insistiendo en que se hizo una reforma que solo privilegiaba el tema de la inversión privada, ignorando que tenemos una Comisión Federal de Electricidad que nos entregaron totalmente quebrada. Peña Nieto recibió la Comisión Federal de Electricidad con una deuda de 130 mil millones de pesos y la entregó con una deuda de 230 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos más. Y cuando se hace la reforma no se consideró toda la infraestructura que tiene que utilizar la comisión para que se inyecten las energías limpias. Es falso que estemos en contra de las energías limpias, estamos a favor de la soberanía energética, de las energías limpias y de ver cómo le hacemos para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Si se tratara de la comisión solo como un nombre que se pudiera desechar, pues habría que hacerlo. Pero aquí estamos hablando de derechos de trabajadores, de hombres, de mujeres, que no son los responsables de una mala administración que se dio durante muchísimos años, ¿no? Entonces, estos temas no ameritan de ninguna manera que se consideren cuestiones electorales. Otros que de los que ya hablé, eso sí, porque ya hablar de las redes sociales y eso tiene un impacto total y absolutamente directo en la contienda electoral. Pero el tema del outsourcing no debe tenerlo, el tema eléctrico tampoco, sino el interés nacional es el que debe estar por encima del tema electoral. Estamos viendo precisamente en estos temas, principalmente en de la energía eléctrica, lo que mucha gente teme es que precisamente los legisladores y precisamente los de Morena no impulsen las energías limpias. Y esto ya estamos hablando de unas inversiones impresionantes que hay en varias partes del país. ¿Podemos decir que va a convivir la Comisión Federal de Electricidad con las energías limpias? Sí, de hecho el presidente ya ha hecho hasta un llamado a un diálogo y yo creo que ese sería el camino más sensato. Se tiene que convivir, necesitamos a las energías limpias, pero también necesitamos ver qué hacemos con la Comisión Federal de Electricidad. Te pongo un dato, Víctor. Es más barato venderle, es decir, es más barato pagar por la interconexión a la Comisión Federal de Electricidad en México que lo que pagan las compañías privadas de energías limpias a quien le tienen que pagar en Estados Unidos. De ese tamaño, es decir, un mercado económico en dólares donde
es todo mucho más caro que en México. Bueno, allá a las compañías les sale más caro que en nuestro país. Es decir, se ignoró por completo toda la infraestructura, todo lo que ha construido nuestro país, que no lo construyó el presidente López Obrador, no lo construyó Morena, no lo construyeron otros partidos. Fue un trabajo que se fue haciendo, la infraestructura que tiene la Comisión Federal de Electricidad en el país. Es una infraestructura que pagamos los mexicanos durante los últimos, no sé, 70, 80 años. Y esa infraestructura se puso, como quien dice, de regalo a las compañías privadas. Ese es el verdadero debate. No es que estemos en contra de las energías limpias. Quizá también hemos fallado en comunicar cuál es el verdadero, la esencia de esta discusión. Yo estoy a favor de las energías limpias. Yo soy senador por Chihuahua. Si algo tenemos allá es un sol que nos puede generar muchísima energía. Pero también hay que saber que la energía solar solo se produce cuando hay sol. Y en las noches que ya no se produce, tienen que entrar las máquinas de Comisión Federal de Electricidad a seguir generando energía, porque la gente pues obviamente la sigue consumiendo. Ese tipo de cambios, ese tipo de sustituciones no se contemplaron y no se cuidó a la Comisión. Pues sí, es muy importante también que convivan precisamente esos dos tipos de energías. Y pues se entiende precisamente que la Comisión Federal de Electricidad sea una fuente también importante de ingresos económicos y fiscales para el gobierno federal. Cruz, como siempre, un fuerte abrazo y mi agradecimiento. Hombre, un abrazo de regreso, Víctor. Muchas gracias por la oportunidad y estoy a tus órdenes. Igualmente, pásala muy bien. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche y los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Desde las Cámaras Bajo la Lupa.